Seguimos con el tema de estructuras dinámicas en C y vamos a ver otra estructura de datos que es la estructura de datos árboles. Los árboles son muy eficientes para la búsqueda de información. Vamos a ver que soportan estructuras no lineales. Vamos a ver unos conceptos básicos antes de ver la codificación en C de esta estructura de datos. Eh, Acá tenemos la representación gráfica de un árbol. Vamos a ver que hay distintos nodos. Los nodos hoja es un nodo sin descendientes. El E, F, C y D son nodos hoja. Los nodos interiores es un nodo que no es hoja. El B y el A son nodos interiores. Son aquellos que tienen uno o más descendientes. Otro concepto es el nivel de un árbol. El nodo A está en el nivel 1, sus descendientes directos están en el nivel 2 y así sucesivamente. El nivel del árbol está dado por el nodo de máximo nivel, o sea, este árbol tiene nivel 3, ya que los nodos E y F están en el nivel 3. Grado de un nodo es el número de hijos que tiene dicho nodo. Solo hay que tener en cuenta los nodos interiores, en este caso el B y el A. El grado del nodo A es 3 porque tiene 3 descendientes, el grado del nodo B es 2. Los nodos hoja no tienen descendientes, no tienen grado. Ese es el grado de un nodo, pero hay un concepto general para el grado de un árbol. Es el máximo de los grados de todos los nodos de un árbol. O sea, este árbol, el nodo A tiene grado 3, el nodo B grado 2, por lo que se dice que este árbol es de grado 3, es el del máximo valor. Longitud de camino del nodo X, de cualquier nodo, al número de arcos que debe recorrerse para llegar a un nodo X, partiendo de la raíz, considerando que el nodo A está hay que hacer una longitud camino 1, hay un arco hasta llegar al A, hay dos arcos para llegar al B, tres arcos, 1, 2, 3, pero también al A hay un arco. La raíz tiene longitud de camino 1, sus descendientes directos tienen longitud de camino 2. En forma general, un nodo en el nivel I tiene la longitud de camino I, o sea, coincide con el nivel. Vamos a ver específicamente con árboles binarios ahora. Un árbol es binario si cada nodo tiene como máximo dos descendientes. Este no es un árbol binario porque hay nodos que tienen tres descendientes, estamos viendo. Acá tenemos un ejemplo de un árbol binario ordenado. Como máximo vemos que los nodos tienen dos descendientes. Pueden tener uno o son nodos hoja no tener descendientes. Para el nodo A, el subárbol izquierdo está constituido por los nodos B, D y E, y el subárbol derecho está formado por los nodos C y F. Lo mismo para el nodo B, el subárbol izquierdo está constituido por el nodo D y el subárbol derecho, el nodo E. O sea, cada nodo tiene un subárbol izquierdo y derecho, que inclusive el nodo D, podemos decir, tiene un subárbol izquierdo vacío y el derecho vacío. El nodo C, el subárbol izquierdo está vacío y el derecho tiene el nodo F. Hay nodos hoja en los niveles 4, 3 y 2. Árboles binarios ordenados. Si para cada nodo del árbol los nodos ubicados a la izquierda son inferiores al que consideramos raíz para ese momento y los nodos ubicados a la derecha son mayores que la raíz. Este concepto de árbol binario ordenado también va a ser útil. Vamos a ver que para cada nodo todos los del izquierdo deberían ser menores a 50, como vemos acá que ocurre, y todos los del derecho mayores a 50, que es verdad. Pero eso hay que analizarlo para cada nodo. ¿Sí? Después hay que analizar el nodo que tiene el 25. Los nodos del usuario izquierdo son todos menores, ¿sí? Porque el 8 es menor a 25 y todos los del derecho son mayores, ¿sí? El 30 es mayor a 25. Por lo tanto, una vez hecho ese análisis, si todos los nodos cumplen que los nodos del usuario izquierdo y derecho son menores y los del derecho mayores, decimos que todo el árbol es un árbol binario ordenado. No hace falta analizar los nodos de hoja, ya que no tienen descendientes ni por izquierda ni por derecha. Para administrar un árbol binario ordenado debemos tener especial cuidado con las inserciones. Vamos a ver cómo insertamos nodos en un árbol binario ordenado para que siga siendo ordenado. Inicialmente el árbol está vacío, vamos a definir un puntero raíz que apunte a null, igual que en las listas. Si insertamos el 400, ahora va a haber un solo nodo que va a tener 400 y raíz va a estar apuntando a dicho nodo. Si insertamos el 100, debemos analizar si raíz es distinto a null. Verificamos si 100 es mayor o menor a la información apuntada por raíz. Y como vemos en este caso 100 es menor. Por lo tanto vamos a insertar el 100 por el subárbol izquierdo. Y el árbol nos va a quedar con esta estructura. Raíz apuntando al nodo que tiene 400 y
el subárbol izquierdo del nodo que tiene 400, va a haber un nodo que tiene el 100. Por ejemplo, ahora insertemos el 200. Hay que tener en cuenta que siempre comenzamos las comparaciones a partir de raíz. Y analizamos, el 200 es menor que 400, por lo tanto vamos a descender por el subárbol izquierdo. Luego analizamos y vemos que el 400 es mayor a 100, debemos avanzar por derecha. Como por derecha el subárbol está vacío, lo insertamos al 200 por el subárbol derecho del nodo que tiene el 100. Por ejemplo, si insertamos el 700 ahora, veremos que el 700 es mayor a 400 y el subárbol derecho está vacío, insertamos el 700. Como podemos observar, si cada vez que insertamos un nodo respetamos este algoritmo, siempre estaremos en presencia de un árbol binario ordenado. Posteriormente veremos el algoritmo de C para la inserción de información en el árbol. La búsqueda de información en un árbol binario ordenada. Este es uno de los principales usos de los árboles binarios. Para realizar una búsqueda debemos ir comparando la información a buscar y descendiendo por el subárbol izquierdo o derecho según corresponda. Si en el árbol anterior necesitamos verificar si se almacena el 700, primero verificamos si la información del nodo apuntado por raíz es 700. Como vemos que no, en caso negativo verificamos si la información a buscar 700 es mayor a la información de dicho nodo, que en este caso es 400. En caso afirmativo descendemos por el subárbol derecho. En caso contrario, descenderíamos por el subárbol izquierdo. Este proceso lo repetimos hasta encontrar la información buscada o encontrar un subárbol vacío indicando que la información que buscamos no está en el árbol. Eso es para la búsqueda, es muy rápido porque se van descartando subárboles. Después, cuando uno tiene que recorrer en forma completa un árbol, hay tres formas de recorrerlos. El recorrido de árboles binarios, vamos a pasar a través de todo el árbol enumerando o visitando cada nodo. La visita al nodo vamos a realizar un proceso, por ejemplo, borrarlo, modificarlo, imprimirlo. Las tres formas de recorrer un árbol binario son: en preorden, primero visitamos al nodo y luego recorremos los subárboles. En entreorden, primero recorremos el subárbol izquierdo en entreorden, luego visitamos al nodo y luego recorremos el subárbol derecho. Y el recorrido en posorden, primero recorremos el subárbol izquierdo en posorden, derecho en posorden y luego lo visitamos al nodo. Vamos a ver cómo se enumeran los nodos si tenemos este árbol. ¿Por qué nodos vamos a ir pasando si hacemos el recorrido en preorden? Si hacemos el recorrido y lo vamos visitando e imprimiendo, vamos a ver que vamos a tomar acá el árbol nuevamente, yo lo tengo, es este de acá, el mismo, y vamos a ver recorrido en preorden. Empezamos acá en raíz y lo primero que hacemos es visitar la raíz, o sea, imprimimos el 400. Luego recorremos el subárbol izquierdo en preorden. Para este nodo tenemos que hacer la misma actividad. Lo primero es visitarlo, que ahí tenemos el 100, y luego recorrer el subárbol izquierdo en preorden. Lo primero que hacemos, visitamos, tenemos el 50, y luego recorrer el subárbol izquierdo en preorden. Está vacío, ahora hay que recorrer el subárbol derecho en preorden. Lo primero que hacemos, visitar. Ahí tenemos el 75, ahora recorremos el izquierdo en preorden, vacío, derecho en preorden, vacío. De acá saltamos acá, que ya lo habíamos visitado, el recorrido del izquierdo, ahora recorremos el derecho. Para este nodo lo primero que hacemos es visitamos, ahí tenemos el 200, recorremos el izquierdo que está vacío, derecho vacío. Para este nodo ya lo visitamos, recorrimos el izquierdo, ahora recorremos el derecho. Para este nodo lo primero que hacemos visitamos y ahí vemos el orden de cómo se van a imprimir los datos si hacemos este algoritmo. El primer algoritmo es el llamado recorrido en preorden. O sea, primero visitamos al nodo y luego recorremos el subárbol izquierdo y derecho. Vamos a ver el algoritmo para el recorrido en entreorden. Para el recorrido en entreorden dice, primero tenemos que recorrer el subárbol izquierdo en entreorden. Empezamos en la raíz, recorrer el izquierdo en entreorden. Ahora para este nodo recorremos el subárbol izquierdo en entreorden. Para este nodo recorremos el subárbol izquierdo en entreorden que está vacío. Luego visitamos, por eso tenemos el 50, y ahora recorremos el derecho en entreorden. Para este recorremos el izquierdo en entreorden, vacío, lo visitamos, ahí tenemos el 75 y recorremos el derecho. Para este nodo ya habíamos recorrido el izquierdo en entreorden, ahora visitamos, ahí tenemos el 100 y ahora recorremos el derecho en entreorden. Para este nodo izquierdo en entreorden, visitamos, ahí tenemos el 200 y luego recorremos el subárbol derecho en entreorden. Para este nodo que ya recorrimos el izquierdo en entreorden, visitamos, ahí tenemos el 400
y recorremos el derecho en entreorden. Para este nodo recorremos el izquierdo en entreorden, visitamos, ahí tenemos el 700 y ahora el derecho en entreorden. Como vemos, en un árbol binario ordenado, el recorrido en entreorden también se lo llama recorrido en orden, ya que nos va a generar información ordenada de menor a mayor. Y la última forma de recorrido se llama el recorrido en posorden. El recorrido en posorden lo que dice, primero recorrer su árbol izquierdo en posorden, para este nodo izquierdo en posorden, para este nodo izquierdo en posorden, luego derecho en posorden, para este nodo izquierdo en posorden, derecho en posorden, el primero que se visita va a ser el 75. Acá volvemos a este, que ya hicimos el izquierdo y derecho, ahora visitamos, ahí tenemos el 50. Para este nodo ya recorrimos el izquierdo en posorden, ahora el derecho en posorden. Para este nodo, izquierdo en posorden, derecho en posorden, visitamos. Ahí tenemos el 200. Para este ya habíamos recorrido el izquierdo y derecho en posorden, tenemos el 100. Después, para este nodo ya recorrimos el izquierdo en posorden, derecho en posorden. Para este nodo, izquierdo en posorden, derecho en posorden, visita. Ahí tenemos el 700. Y finalmente, para este nodo que ya habíamos recorrido el izquierdo y derecho en posorden, visitamos. El último que se visita es el nodo apuntado por raíz, como estamos viendo. Estas son las tres formas de recorrer un árbol binario en preorden, entreorden y posorden. Después vamos a ver cómo en el lenguaje C podemos implementar los algoritmos para recorrer y visitar cada nodo del árbol. Va a ser bastante distinto porque este es un concepto recursivo. Bueno, estos son los conceptos básicos. Nosotros vamos a estar trabajando específicamente con los árboles binarios y vamos a ver cómo hacer inserciones, vamos a ver cómo recorrer en pre, entre y posorden, cómo podemos borrar nodos, cómo los vamos a eliminar todos en su momento. Bueno, hasta acá el conceptos básicos de árboles en general y árboles binarios en particular. Gracias.